Siempre me ha interesado ver hasta dónde el cuerpo puede llegar, ir descubriendo cosas que uno no conoce de su cuerpo y llevarlo a partes que uno no se imagina que uno puede llegar. Un impacto real en todas las regiones que trabajamos, que son hoy día desde O'Higgins hasta Los Lagos. Al final uno no trabaja solo por el sueldo o por el dinero, sino que hay un propósito detrás y ese propósito para mí es súper claro, que es construir hogares para familias. Hace algunos años estoy leyendo mucho de la filosofía estoica o el estoicismo, que es una corriente filosófica que viene del siglo I antes de Cristo, que tiene que ver con cómo manejar las emociones y poder separar cómo reaccionar ante las cosas que uno controla versus las cosas que uno no controla. Hola, mi nombre es Lorenzo Iguá y te presento Historia en Construcción, el primer podcast de la Cámara Chilena de Construcción, Araucanía. El invitado de hoy, José Esteban Martavid, 35 años y lidera Empresas Martavid. Tocamos temas como hobby, empresas familiares y el proceso de transición, así que te dejo invitado a que puedas revisar esta entrevista. Bueno, José Esteban, muchas gracias por asistir y para romper el hielo desde ya, nosotros sabemos que te gustan las maratones, ¿verdad? Entonces me gustaría saber cuál es una anécdota que tengas tú que contar y que se pueda contar con respecto a las maratones que has tenido tú. Hola Lorenzo, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá contigo. Bueno, sí, me gustan las maratones, llevo hartos años corriendo. La última anécdota que tuve hace poquito fue el viaje que me puse a Tokio. Un viaje de 48 horas para estar casi 30 horas en esa ciudad. Corrí la maratón, terminé, llegué al hotel, me cambié de ropa, ducha y directo al aeropuerto. Vuelta 48 horas más. Llegué muerto, pero logré la medalla de la maratón y que me sirvió para avanzar con mi proceso de los majors. Así que feliz. Cuéntame un poco eso de los majors, qué es lo que son y qué significa para ti en lo personal. Bueno, los majors es un circuito de 6 maratones, son las maratones más importantes a nivel mundial. Yo partí este proceso en 2016 en la maratón de Berlín y lo acabo de culminar con la maratón de Londres hace menos de 3 semanas. Son maratones icónicas en las ciudades más grandes. La última maratón de Londres ganó el récord Guinness por la maratón más masiva de la historia, 56.000 corredores, una tremenda experiencia. Fui con mi señora, lo pasamos increíble y además logré bajar las 3 horas, que era una meta que me había autoimpuesto, así que feliz. ¿Tu mejor tiempo? Mi mejor tiempo por 20 segundos. Le gané a mi yo de los 26 años que corrí en Santiago el año 2013. Así que muy feliz con el resultado. ¿Y ahora qué se viene en deporte? Ahora voy a tomar un pequeño break. Retomé el fútbol. Yo desde muy pequeño juego fútbol. Así que estoy retomando el fútbol y ya para el segundo semestre retomo el triatlón. Me gusta correr deportes de alta resistencia. Así que voy a volver a los Ironman. Voy a correr el Ironman de Valdivia y el Ironman de Pucón, que son triatlones de media distancia. Carreras de 5 o 6 horas. Duro. Y cuéntame por qué triatlón, por qué maratón. Bueno, me gusta este deporte porque siento que llevo mi cuerpo al límite. Siempre me ha interesado ver hasta dónde el cuerpo puede llegar. Ir descubriendo cosas que uno no conoce de su cuerpo y llevarlo a partes que uno no se imagina que uno puede llegar. En estos deportes de alta resistencia uno puede probar el cuerpo y hacer cosas que uno no se espera. Y le pasa a todos los que parten haciendo este deporte que no creen que se van a ser capaces y con el tiempo se van dando cuenta que pueden ir mejorando y se van poniendo metas y se van sorprendiendo de sí mismos. Mira qué interesante. Oye, cuéntame una cosa, porque igual es difícil lidiar esta preparación de entrenar para correr 3 horas, en este caso de las triatlones, que son 5 o 6 horas. ¿Cómo lo haces congeniar con tu día a día profesional y empresarial? La verdad que me levanto muy temprano, generalmente a las 6 de la mañana, para poder partir el día con un entrenamiento. Para mí, partir el día con un deporte es un must. O sea lo que sea, siempre trato de moverme un poco en la mañana. Y la otra práctica que tengo es que soy muy estructurado con los tiempos. Manejo un calendario online que tengo todas mis actividades deportivas, actividades laborales, actividades de familia. Tengo un calendario compartido con mi señora, calendario compartido con la gente del trabajo. Y ahí tengo bien todos los slots de cada cosa que tengo que hacer. Siempre meto mi deporte y trato de respetar el calendario cuando se puede. Siempre hay factores externos que te hacen salirse y hay que tener cierto grado de flexibilidad, pero siempre de manera bien planificada para poder ir logrando lo que quiero hacer día a día. Oye, volvamos a los inicios.
¿Quién es José Esteban? ¿Dónde partió? ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? Cuéntame un poco de eso. Bueno, yo soy nacido y criado acá en la ciudad de Temuco. Estuve acá en el colegio Greenhouse, estuve desde prekinder hasta cuarto medio y ahí me fui a Santiago a estudiar ingeniería civil en la Católica. Hice la carrera de ingeniería civil estructural, los calculistas, pero no me veía diseñando toda la vida, diseñando edificios, me gustaba, pero no era lo que quería hacer. Así que ahí de inmediato hice un magíster en gestión de la construcción, que es un poco tomar más mano en la masa de la construcción, no solo el diseño teórico de la ingeniería pura. Trabajé en Santiago 2-3 años y luego me fui a hacer un MBA a Estados Unidos para complementar un poco mi formación técnica ingenieril con una parte más blanda, más de management, más de real estate. Hice una especialidad de real estate y además también hice una pequeña especialización en family business, que son las empresas familiares, pensando en mi futuro, que era unirme a la empresa familiar. Así que ahí un poco me preparé con lo que me iba a enfrentar a futuro. Cuenta un poco más de eso. Bueno, primero que todo, ¿por qué ingeniería? La verdad que yo creo que me guiaron desde chico. Siempre me fue muy bien en las matemáticas, muy bien en física. Así que un poco estaba seteado para la ingeniería. Nunca hubo una duda. Mi única duda fue si me dedicaba al deporte o no, porque me gustaba mucho el deporte. Siempre me ha apasionado mucho. Antes me gustaba mucho el fútbol, me dediqué mucho tiempo a eso. Me mueve mucho el deporte todavía. Así que esa era mi única duda, pero dentro de las carreras, saliendo del colegio, ingeniería, por mi puntaje, algunos me comentaban, métete a medicina. Pero la verdad que mis dos hermanos son médicos y yo no lo veía para mí. Así que es bueno comentar eso, ¿eh? Dentro de claro, José Esteban sacó puntaje nacional en matemáticas y estuviste a punto de sacar en verbal, castellano. En castellano, así que muy buen rendimiento, así que podría haber estudiado medicina y quizás estaríamos, ¿dónde? Pero no me arrepiento, con la ingeniería y en la construcción estoy feliz. Oye, cuéntame una cosa, y el tema de trabajar en la empresa familiar, ¿siempre también fue así como ibas dirigido para eso? Sí, la verdad que yo me crié viendo lo que hacía mi padre. Los fines de semana íbamos a ver proyectos de construcción, íbamos a ver lo que estaba trabajando él. En los veranos siempre hacía una pequeña práctica informal en la obra, en la empresa que mi papá trabajaba antes y después en la empresa que fundó él. Así que desde chico que yo estoy metido en el mundo, pero sí siempre conversamos que tenía que trabajar en otro lado antes. Y eso me sirvió mucho. El conocer otras realidades, otro mercado, otra estructura. Y también un poco el demostrarme a mí mismo que soy capaz de tomar un rol y desempeñarlo de buena manera sin ser el hijo del dueño o sin ser el apellido, sino que por mi formación poder desarrollar un buen trabajo en otra empresa y valerme por mí mismo y así un poco también ganar seguridad en mí mismo para poder desarrollar mi trabajo. Perfecto. Tú eres el cuarto hijo, ¿verdad? Yo soy el tercero. El tercero. Somos 4 y yo soy el único metido en el rubro. Tengo 2 médicos y una hermana menor que es ingeniera comercial, pero que se dedica a cosas totalmente distintas. ¿Te sentiste presionado en algún momento? La verdad que no había mucha alternativa. Alguien tenía que asumir la posta y yo fui el que se crió y el que se formó para esto. De manera natural. De manera natural, pero también un poco guiada. También vengo de una familia que es árabe, que es un poco machista, que el hombre es el que tiene que asumir las riendas, así que un poco me tocó. Y ahí cuéntame, estuviste en Estados Unidos, volviste a trabajar también en el tema inmobiliario, ¿verdad? Trabajé en Santiago antes de Estados Unidos en el tema inmobiliario. Ahí estuve casi 3 años haciendo proyectos privados. Y después de Estados Unidos me casé, me fui a Estados Unidos. Estuvimos 2 años allá y de ahí me volví a Temuco. Y ahí ya entré a la empresa Martagui. De lleno. ¿Casado, recién casado? Estuve 2 años casado en Estados Unidos y al tercer año nos venimos a Temuco. Perfecto. ¿Y aquí asumiste el rol directo de gerencia general o asumiste un rol...? Partí en una gerencia de desarrollo, que era un poco un rol intermedio, viendo todo lo que es control de gestión, los números, los proyectos. Y al año 3 asumí la gerencia general ya hace poco más de 3 años. Tú tienes hoy día 35 años, ¿verdad? 35 años. 35. Y hoy día padre de 3 hijas. Padre de 3 hijas. ¿La más grande cuánto tiene? La más grande tiene 5 años. Coincidió mi llegada a Temuco, que mi señora estaba embarazada con 7 meses.
primera hija le puse Ángeles porque fue concebida en la ciudad de Los Ángeles, que es donde vivíamos en Estados Unidos. Así que me tocó llegar a Temuco, entrar a la empresa familiar y convertirme en padre. Y cuéntame, tú llegaste, tuviste un año 3 y ¿fue preparada esa conversación para asumir la gerencia general? ¿O se dio también de manera natural? La verdad que se dio de manera natural. Había otra persona a cargo, salió por motivos externos y en ese minuto evaluamos si valía la pena seguir buscando en el mercado o yo asumir, y luego con la conversación acordamos que quizá era un poco joven, tenía 32 años, pero creo que fue una buena decisión y finalmente se optó porque yo asuma la gerencia. ¿Cómo fue ese proceso de transición? Porque tu papá estaba como gerente general, ¿verdad? ¿O estaba como director? Así es, como director. Y en ese caso, ¿cómo fue esa guía para poder asumir con 32 años el tema de la gerencia? Sí, bueno, la transición sigue. Mi padre fundó esta empresa hace 24 años y es su quinto hijo, por así decirlo. Es su pasión, el trabajo, por lo que él siempre va a seguir de alguna u otra manera involucrado. Sí que trabajamos en conjunto, yo tengo el liderazgo, pero él también aporta y tenemos un proceso de transición en el que tratamos de definir bien los roles y las responsabilidades para no toparnos tanto, pero él también se involucra y seguimos con ese proceso de transición que es continuo. ¿Cuál dirías tú que es la clave para que hacer una buena y sana transición? Porque también uno como hijo quiere, te tocó asumir un rol importante, una empresa grande, que eso es lo que es Empresas Smart David. ¿Cómo es una transición sana? Finalmente, esa conversación con el papá que uno de repente no siempre tiene, transparentar eso. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso. Sí, bueno, una de las cosas que estudié en Estados Unidos son las empresas familiares y me quedé con algo bien en la cabeza, que es que todas las familias son distintas. No hay una regla para todos, sino que depende de cada familia. Los conflictos van a estar, siempre van a estar los conflictos. Lo que creo que es importante es saber llevarlo y estar preparado para los conflictos, definir claramente las reglas antes de que lleguen los conflictos. Si las defines después, ya es muy tarde. Así que yo creo que hay que estar preparado para los conflictos, entender que en mi caso la empresa, él lleva más de 30 años trabajando en esto, 20 años con su empresa y no va a soltar todo de un día para otro. Yo creo mucho que hay que hacerlo de manera progresiva, sin desesperarse. A veces es difícil, uno quiere implementar todo lo que ha aprendido, todo lo que quiere hacer, modernizar, y se encuentra un poco con la resistencia de lo que se viene haciendo de antes. Así que yo creo que hay que ser paciente y aceptar que no todas las cosas se van a hacer como uno quiere que se hagan. Yo lo veo de esa manera, hay que hacerlo de manera progresiva y sin querer cambiarlo todo de un día para otro. Es parte de un aprendizaje constante. Y cuéntame la relación con tus hermanas, con tu hermano en general, porque tú eres hoy día el tercero y lideras la empresa, y también hay un patrimonio familiar. Esa relación con tus hermanos, ¿cómo la llevas? ¿Cómo se conversa? Lo que nosotros hacemos es que preparo una presentación para mostrarle un poco en qué estamos. Nos juntamos entre 1 o 2 veces al año y yo le cuento en qué está la empresa, en qué estamos haciendo, cuál es nuestra planificación estratégica y qué es lo que se nos viene. Principalmente para que ellos estén enterados y si tienen dudas las puedan hacer y preguntar, pero una participación súper pasiva para poder contarles en qué estamos. Un directorio familiar. Algo de esa forma. Sí, ahí se ha logrado congeniar bien con la familia. Sí, no, en general no han habido grandes conflictos, ellos no están en el día a día lo veo yo, mi padre se involucra en algunas cosas y somos capaces de llevarlo de buena forma así. Perfecto. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que es Empresa Smart David para ti? ¿Qué significa en lo interno? Bueno, Empresa Smart David, yo me sorprendí lo que era antes de que llegué a Temuco. Uno lo ve, lo escucha desde chico, lo ve, pero nunca sabe lo que es hasta que uno está dentro. Hoy día tenemos cerca de 2.000 trabajadores y el impacto de lo que hacemos en los trabajadores mismos y en los usuarios que usan la casa que construimos, al final las familias que se desarrollan en nuestras casas, un impacto real en todas las regiones que trabajamos, que son hoy día desde O'Higgins hasta Los Lagos. Así que yo veo día a día el impacto que tenemos en la comunidad y eso es algo que me enorgullece y también que me mueve el día a día. Al final uno no trabaja solo por el sueldo o por el dinero, sino que
hay un propósito detrás, y ese propósito para mí es súper claro, que es construir hogares para familias. Yo parto del proyecto comprando un terreno al año 0, y al año 3, 4, 5 veo familias viviendo ahí. Voy a verlos, me encanta ir a ver los proyectos que desarrollé desde 0, y ver a los niños jugando en la plaza o ver a la familia creciendo en el sector, y ahí vemos algo tangible que no se da en otras industrias. En la nuestra nosotros hacemos cosas tangibles que realmente se ven después en un edificio, en una casa, y eso es algo que me apasiona mucho, me mueve en lo que hago en el día a día. Uno se mete a veces en las planillas, en las cosas, en el material, la construcción, pero todo esto tiene un gran propósito o objetivo, que es construir la vivienda en un país que hoy día tenemos un déficit tremendo, que cada vez la vivienda es más inalcanzable, entre otras cosas. Se hace ciudad en una época en donde el sueño de toda familia es tener su casa propia, así que es bonito crear ese tangible de un producto el cual uno romantiza un montón, así que muy bonita esa figura. Oye, cuéntame una cosa, pasemos al tema de la cámara. Tú igual has tenido, para la gente que está escuchándonos, ¿qué significa para ti la Cámara Chilena de la Construcción? En sencillo. Ahí también me pasó algo bien particular. Yo llegué a Temuco y mi padre me dijo, participa en la cámara. Yo había escuchado toda mi vida la cámara, pero nunca había sido de manera activa, y ahí entré inmediato como consejero. Empecé a participar, consejero regional, empecé a participar activamente en muchas actividades, y me di cuenta... ¿Entendiste a priori qué es lo que era la cámara? Dijeron, participa y... Participa. En un principio llegué, la gente me conocía por mi apellido, yo conocía a algunos, y ahí a los pocos meses ya me di cuenta lo que era esto. Es una red tremenda, que además de pasarlo bien, uno va creciendo como profesional, va conociendo gente con la que hace lo mismo, que tiene los mismos problemas, que compartimos las mismas cosas, y que además nos ayuda mucho a desarrollar nuestros proyectos de mejor manera. Como por ejemplo el tema del compromiso PRO que sacó hace poco, a nosotros más que nos obliga, nos guía a tener proyectos más sostenibles, a relacionarnos más con la comunidad, y yo siempre he tratado de implementar esas cosas en mi empresa basado un poco en las recomendaciones de la Cámara. ¿Y cómo ves tú la camaradería? ¿Cómo ves el vínculo entre los mismos socios? ¿Es colaborativo? ¿Es más competencia? ¿Cómo ves esa...? En un principio pensé que iba a haber más competencia cuando lo veía desde afuera, y luego me fui dando cuenta que, a pesar de que somos competidores, yo contigo competimos en Temuco, por ejemplo, se ve esa cercanía entre los socios. Cuando uno tiene un problema, yo no dudo en llamar a cualquier socio y decirle, me pasó esto, ¿cómo lo solucionaste tú? Y me ha pasado muchas veces también en otro sentido. Así que creo que es una tremenda red, que hay que aprovecharla, y que hay que seguir involucrándose y creciendo como Cámara Chilena de la Construcción en la Araucanía, que somos una de las más grandes también del país. La segunda más grande después de Santiago. Así que, ¿y cuál encuentras tú que es el rol que tiene el gremio para con las autoridades, con el Estado? ¿Qué rol asume según tu mirada? Bueno, a mí me tocó presidir el Comité de Vivienda y me sorprendí de la buena acogida que tenían las autoridades públicas, o sea, locales y nacionales, frente a las autoridades de la Cámara Chilena de la Construcción, como por ejemplo el Procomité de Vivienda. Yo creo que ellos realmente escuchan lo que tenemos para decir, y eso al mismo tiempo significa que tenemos una gran responsabilidad como representantes de la Cámara para poder defender nuestros intereses, pero siempre en pos de un bien común y no solo nuestros intereses personales. Creo que tenemos harta responsabilidad y tenemos que aprovechar ese patrimonio que tenemos como Cámara, porque hay una buena acogida de las autoridades, y creo que eso es algo histórico y hay que valorarlo y cuidarlo. Se toma muy bien, comparto contigo, como una entidad técnica, apolítica, que también es importante, que influye en las decisiones de política, en este caso políticas públicas, habitacionales, así que es sumamente potente y hay que seguir alimentando para que finalmente se fortalezca. Y cuéntame una cosa, tienes 35 años, estás liderando una gran empresa, ¿cómo ves tú el seguir incentivando a que empresarios jóvenes salgan, se fortalezcan? Igual es bueno saber que la posición que estás tú, la posición que estoy yo, finalmente uno no puede hacer oídos sordos. Venimos de una empresa familiar y partimos de un poco más arriba, quieranlo o no. Uno tiene que asumirlo y desde esa fase está más arriba, pero para eso el desafío de nosotros es seguir empujando hacia más arriba
para poder seguir buscando, para poder seguir mejorando en ese sentido. ¿Cómo ves tú la incursión de la gente joven en general? A ver, yo creo que nuestra industria tiene la ventaja que tiene barreras de entrada relativamente bajas. Y pueden entrar nuevos actores, principalmente gente joven que quiera entrar, y además la industria está muy atomizada, o sea, hay espacio para todos. Y eso es algo que le da la ventaja a todos a todos los profesionales jóvenes de incursionar en la industria inmobiliaria y de construcción y de ir partiendo. Y yo lo veo en la Cámara, que hay muchos jóvenes que están partiendo, que efectivamente no tienen la base con la que partimos nosotros, que es una gran empresa detrás, pero sí ven lo que nosotros hacemos o lo que hacen otras empresas en la región y van incursionando y emprendiendo con sus proyectos. Yo creo que hay espacio para hacer cosas. Nuestra industria todavía es un poco artesanal y hay muchas cosas que se pueden seguir mejorando y modernizando. Claro, hay espacio para subcontratos, para programas habitacionales más chicos, para mejoras habitacionales, así que comparto completamente. Oye, cuéntame, sigamos con la Cámara. ¿Cómo ves la Cámara futuro en lo personal? Hoy día me toca asumir el rol de presidente. ¿Cuándo te toca a ti? ¿Te gustaría asumir este rol más adelante sin ponerte aprieto ni comprometerte? Complicada la pregunta. No, la verdad que yo creo que yo creo que alguna vez me va a tocar hacerlo. ¿Te gustaría? Sí me gustaría. Hay que definir bien el momento porque es un puesto exigente en cuanto al tiempo requerido y también a las responsabilidades, y si uno lo quiere hacer hay que hacerlo bien. Hoy día yo estoy con 3 niñitas, estoy con hartos temas en la empresa, el deporte, así que es difícil, pero sí creo que en algún minuto voy a estar disponible para hacerlo si es que así la Cámara lo quiere. Perfecto, qué bueno saber, vamos a cobrar la palabra. Así que, oye, en relación a la industria, ¿cómo la ves tú hoy día en general? ¿Cómo se está viendo, cómo se mastica el ambiente? Bueno, esto es bien sabido, la industria viene bien alicaída hace varios años, desde la pandemia 2019 se dio esta tormenta perfecta, aumento de materiales, aumento de mano de obra, obligaciones laborales, inflación, la alza de tasas, etcétera. Y yo creo que estamos en esta crisis ya 4 años y todavía nos quedan 2 años más por lo menos. Se ha desagregado mucho el valor de la vivienda con los sueldos a nivel nacional y hoy día es casi inalcanzable, un bien casi inalcanzable. Creo que tenemos el desafío y hoy día que tenemos una nueva candidatura presidencial de cambiar el relato y explicarle al país a través de los políticos, como sea, que hay que tomar medidas drásticas para que esto se reactive. No se trata de bajar la tasa, que es una campaña que se está haciendo ahora, que creo que algo ayuda, pero no es la solución. Hay que tomar medidas más radicales, como por ejemplo, que se ha conversado, se ha planteado, eliminar el IVA a las viviendas por algún tiempo, retomar el crédito especial, hacer algún régimen transitorio tributario para poder utilizar el gasto de la vivienda como crédito tributario, u otras medidas. Creo que hay que hay que hacer medidas drásticas para poder mejorar esta crisis que tenemos. Y también como empresas tenemos que adaptarnos a lo que está pasando y cambiar nuestra forma de trabajar. La industrialización es una de las formas, todos lo estamos haciendo. Bueno, nosotros a través de Canada House llevamos hartos años en eso y hoy día con nuestra nueva planta también lo estamos haciendo. Pero sí, estábamos en un momento complicado, ya son varios años y no veo la solución en el corto plazo. Por eso también hoy día el camino ya salió en todas las noticias, es la vivienda pública. Ahí hay todavía movimiento porque el déficit crece y crece día a día en el país. ¿Cómo ves, aparte de la industrialización, en la cual usted está haciendo un tremendo trabajo con Canada House de industrializar el tema de la vivienda unifamiliar, ¿verdad? ¿Cómo ves la irrupción de la tecnología? Hoy día está el tema potente de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves la adaptación de las inmobiliarias constructoras con la inteligencia artificial y todo ese proceso de adaptación que también tenemos que integrar? Sí, yo creo que ahí hay tremendas oportunidades y nos falta mucho para aprender. La inteligencia artificial hoy día, por ejemplo, nosotros la estamos usando, pero en los procesos de venta. Son pequeños pasos que uno va haciendo, pero todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo me declaro poco conocedor de la inteligencia artificial y es una de las cosas que estoy tratando de aprender más. He comprado algunos libros, pero creo que ahí hay espacio. También
la inteligencia artificial es algo que ayuda más a las plataformas digitales y no algo tan tangible como lo nuestro que es la construcción. Entonces hay que ver cómo aterrizar esto de la inteligencia artificial en algo más tangible que es la construcción, que todavía sigue siendo artesanal, todavía tenemos gente en terreno, con martillo, haciendo las cosas, así que hay que ver dónde está el link. Yo creo que hay oportunidades, pero están todavía en etapas tempranas. Oye, y ahora entremos en el tema de crianza, el tema familiar. ¿Cuáles son los valores que tú estás viendo al momento de criar? ¿Qué estás viendo en tu hijo? ¿Cómo transmitirle también, dado que están viviendo en un contexto favorable en el sentido de en relación al resto? ¿Cómo tú le vas dando esos valores para que también sigan con este amor hacia la empresa, al trabajo? ¿Cómo le vas cultivando todo ese aprendizaje? Tremenda pregunta, porque creo que es un gran desafío poder transmitirle el valor del trabajo a las nuevas generaciones, sobre todo si están en una situación más acomodada. A mí me criaron desde chico que hay que trabajar para ganarse las cosas. Y eso hay que transmitírselo a las nuevas generaciones, y es difícil porque hoy día todo es rápido. Hoy día el acceso, quieren un juguete, y es más fácil acceder a las cosas, la información. Para nosotros mismos hoy día tomamos el celular y la información está ahí en el segundo. Antes no era así, había que trabajar un poco más. Y creo que hay que inculcarlo todos los días con cosas chicas, ir mostrando que para ganarse las cosas hay que trabajar. Yo me desafío a hacerlo con mis niñas todos los días, pero es muy difícil mostrar el valor del trabajo para ganarse las cosas y que las cosas no son gratis. Oye, cuéntame otra cosa, hobby, algún otro hobby aparte del fútbol y correr, ¿tiene algún leer o alguna otra cosa? Sí, me gusta mucho leer, pero lo hago poco, y lo hago principalmente en mis vacaciones. Y cuando leo de libros, no novelas, sino que me gusta leer de filosofía, de crecimiento personal, de liderazgo. Hace algunos años estoy leyendo mucho de la filosofía estoica o el estoicismo, algo que me gusta mucho, que es una corriente filosófica que viene del siglo I antes de Cristo, que tiene que ver con cómo manejar las emociones y poder separar cómo reaccionar ante las cosas que uno controla versus las cosas que uno no controla. Y eso lo aplico en mi día a día, ya sea en mi tema familiar, en mi tema de la empresa, el poder reaccionar de buena forma ante las cosas que uno no puede controlar, porque al final uno solo controla cómo uno reacciona, cómo uno piensa, cómo uno se mueve, pero no puede controlar lo que hace el resto, qué pasa con la industria, qué pasa con otros factores. Entonces me ha servido mucho leer de eso, lo trato de practicar, es difícil porque a veces viene esa reacción instantánea del ser humano que hace cualquier cosa, pero lo trato de leer siempre y de practicar con pequeñas cosas en el día a día para después también implementarlo en desafíos grandes, empresariales y otros temas. ¿Algún libro o película que te haya marcado que te diga Bueno, hay un libro que es un poco complejo, que es de Marco Aurelio, que se llama Meditaciones, que habla de esta filosofía en términos bien abstractos. Yo me lo leo en inglés, así que es más difícil. Lo leo poco, lentamente, para poder ir entendiendo lo que él trata de decir con sus pensamientos, que trata de plasmar esta filosofía estoica de que uno tiene que poder ser feliz o virtuoso, que él llama, con lo que tiene, y independiente de lo que pasa afuera. Una de las cosas que se dice es que todo en la vida, que nada en la vida es permanente, que todo es prestado. Entonces, en el minuto que uno las devuelve, uno tiene que asumir que era prestado y se devolvió, entonces no te tiene que afectar. Y esto va para todas las cosas, incluso para la vida, que cuando llega a la muerte uno devuelve la vida que era prestada, con todas las cosas, y así uno puede vivir más tranquilo y con más virtud, que así se llama, cuando uno pierde las cosas que no te afecten tanto. Eso se puede llevar a todos los términos, o sea, a la familia, al trabajo, a las cosas materiales, a todo. Oye, si tuvieras que darle un consejo a la gente más joven, a la gente que está en el proceso de elegir una carrera, ¿qué consejo de vida le darías a tus cortos 35 años en base a tu experiencia? A ver, yo creo que uno de los mejores consejos que a mí me dieron cuando chico y lo sigo tratando de implementar es exponerse y salir de la zona de confort. Es súper fácil estar en la oficina o estar haciendo una sola cosa que uno sabe hacer bien,
y quedarse haciendo eso, pero exponerse a nuevas cosas como lo que estoy haciendo yo hoy día, que me cuesta, te hace crecer, te hace conocer personas, exponerse, cuando digo ir a eventos, salir a conocer gente, la red de contacto, salir de la zona de confort es lo que te hace realmente crecer. Viajar, o sea, yo viajé mucho cuando joven, fui muy afortunado y me sirvió mucho, aprendí un montón. Hubiese viajado más. Yo creo que eso es exponerse, salir de la zona de confort para saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que piensa el resto, y ahí tener un abanico de oportunidades y saber por dónde avanzar. Y no hundirse en las redes sociales, que es muy fácil hoy día. Es muy fácil hundirse buen consejo. En el Instagram, en el Facebook, que a mí me pasa algunas veces. Tratar de no hundirse en eso y conocer el mundo real. Meta a corto plazo, corto, mediano plazo, que digáis hacia allá quiero ir con algo personal o algo que quieras comentar. Empresarial, personal, deportivo. Bueno, siempre tengo metas en todos los ámbitos. Deportivamente voy a volver a los Ironman, que son estos triatlones de larga distancia. En la parte empresarial, hoy día estamos haciendo hartos proyectos nuevos en la región de O'Higgins, y eso es una meta que nos pusimos de manera interna, de poder crecer en una región que nunca habíamos construido. Nosotros, la mitad de lo que hemos construido en esta región de la Araucanía, y hoy día estamos tratando de crecer en la región de O'Higgins, que es una región grande, así que tenemos ese desafío. O sea, próximamente te va a ir a... No, me gusta la Araucanía. Somos de acá y vamos a seguir acá, pero sí me toca moverme a recorrer la obra y a ver lo que estamos haciendo en otras ciudades. ¿Qué significa la Araucanía para ti? Lo que pasa es que, bueno, quizás todos piensan lo mismo, pero finalmente el sentimiento de la persona que es temuquense o araucano es algo particular. ¿Qué es para ti la Araucanía? Bueno, a mí me gusta mucho esta región. Creo que una de las regiones y lugares más lindos del mundo, y eso que he recorrido harto. Me gusta mucho la zona lacustre. Lo que nunca me ha gustado, y lo reconozco, es el clima, porque me cuesta el invierno, pero sí me gusta cómo nuestra región ha crecido y puede seguir creciendo y puede seguir mejorando en calidad de vida de todos. Así que soy de acá y vamos a seguir haciendo cosas acá. ¿Te mantiene acá entonces? Sí, por ahora sí. Eso es bueno. Oye, ya, ¿qué te pareció el formato de entrevista? ¿Cómo te sentiste? No, entretenido, o sea, entretenido contar lo que uno está haciendo, lo que uno piensa, lo que uno siente. A veces es difícil también esto de los micrófonos, las cámaras, pero bien interesante, bien entretenido poder contar lo que uno hace y también contarle la experiencia al resto para que pueda escuchar lo que uno piensa y lo que uno hace. Así que feliz. Así que pasó rapidito la hora, ya llevamos 32 minutos, así que contento. Y la idea un poco de este podcast es poder tratar de acercar al empresario. De repente, como lo conversamos antes de la entrevista, uno ve a Empresas Martaid como una gran empresa y lo importante es que finalmente hay trabajo, hay esfuerzo, hay estudio, hay un montón de trabajo atrás que no se ve. Entonces aquí yo te conozco, comparto todo tu esfuerzo que has tenido, todo el camino y todo el esfuerzo que has seguido dando. Entonces finalmente un poco humanizar y acercar la empresa grande a las personas. Así que encantado de poder recibirte. Y además también comparto, tenemos la misma edad, estamos más o menos en el mismo proceso, así que vamos siguiendo juntos el mismo camino que por lo general no se da este tipo que coincidamos tanto. Así que también agradezco que hayas venido y nada, entretenido. No sé si quieres dar unas palabras finales. No, feliz de haber estado acá, feliz de compartir contigo y también destacar la labor que estás haciendo tú como presidente de la Cámara. Yo comenté el desafío que es ser presidente de la Cámara y tú lo asumiste con mucha valentía, también con una niñita y con otro en camino, parece. Otro en camino. Así que destacar lo que estás haciendo, esto mismo, una tremenda idea de poder acercar a todos los socios, a las personas de los socios, qué es lo que hacemos, todo lo que está haciendo por la Cámara. Así que te agradezco la invitación y también mucho éxito en lo que viene como presidente de la Cámara y también en tus desafíos personales y empresariales, que como tú lo dijiste, estamos en una etapa muy parecida. Así que vamos a seguir ahí tirando adelante, tirando para arriba. Eso es. Así que muchas gracias. Eso. Gracias a ti.